como dicen los dermatólogos. La historia nutricional de un individuo comienza en la concepción y su estado de salud está influenciado desde este momento en adelante. Eh, a lo mejor algunos han oído hablar de los 1000 días del comienzo de la salud, de la nutrición y de muchas cosas en un bebé. Pero más allá de eso, yo también tengo otra plática que estamos hablando de 3000 días. Eso quiere decir que se tiene que preparar una mamá desde antes de pensar en estar embarazada. Bueno, ¿qué pasó como antecedentes? Esta es la declaración de Innocenti que fue gestada en un 1 de agosto de 1990 en Florencia, Italia. Vean la fecha, 1990. O sea, después de muchísimos años de estarla regando en cuestiones de que no hacían o hacíamos las cosas bien, hasta 1990 se dieron cuenta muchos gobiernos de que la estábamos regando con la nutrición y con la salud infantil y que esto se debía, como lo vamos a ver adelante, a una mala práctica que se estaba gestando gracias a las transnacionales de productoras de leche. Bueno, vuelvo a insistir, fue en 1990 y para que quede claro, agosto, porque en los primeros días de la primera semana de agosto, a nivel internacional se considera como la semana de la lactancia, precisamente por esto. Se juntaron muchos jefes de gobierno en Florencia, Italia, y en el Hospital de los Inocentes hicieron esta declaración. Y ahí se gestaron los 10 pasos para una lactancia exitosa. Todo esto tiene que ver con la epigenética, con la microbiota, con muchas otras cosas. Primero que nada, déjenme contarles un poquito de mi historia precisamente al respecto. No les voy a contar desde que nací ni qué hice, ¿no? Yo me formé como médico general o médico cirujano, como dijo hace un ratito en el hospital, digo, en la Universidad de La Salle, y después como pediatra en algunos hospitales privados y en el Seguro Social aquí en Puebla. Pero en toda esa formación jamás recibí nada de información acerca de la lactancia. Pues un buen día, a través de un buen amigo, me llegó una persona, pidió hablar conmigo en mi consultorio. Estoy hablando de 1989 ahí en el Hospital Betania, y me dijo que si me podía ayudar, que un excelente compañero y el que realmente empezó con todo este movimiento en México país, el doctor Horacio Reyes Vázquez, me la había recomendado y que había una organización que se llamaba la Liga de la Leche. Para ustedes, ese nombre actualmente podría ser, pues la Liga de la Leche, claro, lo conozco. Pero en aquel entonces, ¿y de qué se trata, no? Yo conocía la liga de béisbol y la liga de muchas ligas, pero no la liga de la leche. Y que necesitaban apoyo como pediatra y que ella era una líder, bueno, me dieron todos los pormenores y yo dije, Dios mío, no sé absolutamente nada. Entonces ahí empezó mi formación, bajando información, no bajando porque pues, ni había internet, ¿no? Sino buscando información. Y afortunadamente tuve la oportunidad de que a través de la Liga de la Leche y de otros organismos internacionales me formaran en la Unión Americana en 2 ocasiones, en cursos y congresos y demás, y así fue adquiriendo la experiencia. Actualmente ya deben de saber que hay certificaciones, inclusive por APROLAM, que es la Asociación Pro Lactancia, y que el IEBLS, quién sabe qué, y que hay muchas
instituciones que ya forman a gente en cuestiones de lactancia, pero en aquel entonces no había absolutamente nada. Y así nació la Liga de la Leche en un garage, así como Hewlett y Packard y así como Harley Davidson en un garage, nació la Liga de la Leche. ¿Y por qué se llama de la leche siendo una cuestión gringa? Porque hay una bueno, se juntaron mamás porque nadie sabía nada, los médicos no sabían nada, los pediatras no sabían nada sobre lactancia y ellas empezaron a investigar y se juntaban ahí y le buscaron un nombre y hay una Madonna, una virgen, no hay vírgenes, no hay imágenes de la Virgen María amamantando a Jesús, más que esa imagen que se llama la Virgen de la Leche, Nuestra Señora de la Leche. Y esa imagen estaba bueno, está en Estados Unidos, en algún lugar en Miami, y de ahí agarraron el nombre. Bueno, así nació eh, ¿cómo se puede decir? Ser consciente de que no sabía nada y prepararme en todo esto y descubrir un mundo inimaginable de lo que la leche materna, no deberíamos ni estudiarla, debería ser un acto natural. Bueno, pero de ahí después se vio que el parto es súper importante, se vio por qué era importante desde el punto de vista fisiológico para el nacimiento del bebé, pero después se descubrió que era todavía más importante por la cuestión de la microbiota, y luego se vio que era mucho más importante porque la microbiota tiene que ver con esto que están viendo en pantalla, que es la epigenética. ¿Y qué es la famosa epigenética? Nosotros tenemos una cantidad de genes, y esos genes pues nos los dieron papá y mamá, pero cuando el genoma humano fue descrito y descubierto, pensamos que ya teníamos todo y que ya sabíamos toda la cuestión de nuestros genes. Y descubrimos después, o sea, descubrió después, que la información genética que tenemos en ese genoma, o sea, que es nuestra, es el 10% nada más de esa información genética. El 90% de toda la demás información genética la tienen nuestros bichos que viven en nosotros, en la piel, en los orificios, en la nariz, en las orejas, en los ojos, en la boca, en el ombligo, en la cola, en el intestino, en todas esas partes que viven, sobre todo donde más viven es en el intestino y, por ejemplo, una parte fundamental que mucha gente decía, pues el apéndice no sirve para nada. Bueno, ahí tenemos un banco de nuestros bichos que viven con nosotros. Bueno, pues esos bichos deben de estar sanos, deben de ser buenos, deben de habérmelo pasado mi mamá a través del canal del parto y deben de haber crecido y seguir obteniéndolos a través de la leche materna, pero pues actualmente no lo tenemos y entonces se vuelve todo un relajo y tenemos, como vamos a ver adelante, un chorro de implicaciones al respecto, ¿no? Entonces eso es la epigenética. La epigenética, lo vamos a ir viendo, se reinterpretan los conceptos y desvela nuevos mecanismos mediante los cuales la información contenida en el ADN de cada individuo es traducida. Para fines prácticos, los genes que tenemos en esas bacterias, en el momento de desdoblarse, de hacer una replicación, em, quedan abiertos tanto en nuestros genes como en los genes de las bacterias y de alguna manera se cierran, si lo quieren poner así, en esa forma, como switches o como apagadores, y se cierra y se transmite información genética. Cuando es una información genética adecuada, buena,
sana, pues no importa. Pero cuando esa información genética activa genes que en nuestro genoma estaban dormidos, como genes de cáncer, como genes de problemas de inmunodeficiencias, como genes de problemas de alergias, como genes de problemas de diabetes, pues se activan y puede empezar una enfermedad que estaba aparentemente dormida. De ahí se pueden imaginar que hay un aumento sustancial de problemas de tipo de cáncer, hay diabetes y obviamente con una mala alimentación después de un mal nacimiento, una mala nutrición durante los primeros años, después una alimentación pésima durante la infancia, pues hay obesos, hipertensos, problemas de colesterol, triglicéridos, un chorro de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el ADN es nuestro disco duro y el epigenoma, esto de lo que estoy hablando, que hay bacterias o hay manera de activar cosas en el ADN, es el software, es lo que vienen en los programas de las computadoras, ¿no? Y aquí, no sé si se vea mi cursor para ir señalando. Entonces, hay cosas buenas en esta cuestión de la plasticidad fenotípica y hay cosas malas, ¿no? Por ejemplo, una cuestión durante el embarazo puede ser buena, una alimentación adecuada, con suficientes líquidos. em, Medicamentos que no deben de ser administrados es malo, buena nutrición como vegetales, ejercicio, mala nutrición como alimentos chatarra, buenas prácticas en la alimentación como la lactancia materna, contaminación, eh, hábitos de vida adecuados como leer, jugar en lugar de estar viendo Netflix, jugar cartas, jugar cosas, es neuroplasticidad, fumar, pues es malo, tener unas buenas relaciones, oxitocina, ejercicios lúdicos, todas esas son cosas buenas o malas que van a intervenir en la fenotipicidad y en la salud. Y aquí yo me regreso a lo de la contaminación. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la producción de cárnicos, pero sobre todo la producción de leche y sobre todo la producción de fórmulas infantiles, es mucho más contaminante que todos los coches que están circulando, gracias a la forma de producirla el, de la deforestación, la producción de metano de los animales y sobre todo la huella hídrica es terriblemente más contaminante. Bueno, entonces, estos tipos de epigenética nos van a encaminar a problemas eh, como el cáncer, patologías cardiovasculares, neurológicas y problemas inmunológicos como alergias. Ustedes deben de saber, los que están por acá y que son médicos y que son medicina de primer contacto, se están dando cuenta que pues el que menos tiene es rinitis alérgica, ¿no? Y cómo se empezó a demostrar que todo esto del embarazo y de la alimentación fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando embarazadas desnutridas vieron que tenían problemas los individuos nacidos y les dieron seguimiento por mucho tiempo y tuvieron problemas de enfermedades cardiovasculares
4 décadas después, ya a los 40 años, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que en la etapa de la nutrición durante el embarazo, antes del embarazo y en el parto, y sobre todo en la lactancia, tenía mucho que ver, ¿no? El ADN está organizado por histonas y mediante la metilación, esto quiere decir que a la hora de abrirse las cadenas, puede haber una modificación de estas histonas y es así como mediante la metilación de material genético de nuestros bichos, pueden alterar, por eso se llama epigenética, epi encima de la genética, ¿no? Bueno, entonces, aquí hablamos del análisis epidemiológico, eh, y se desarrollaron muchos problemas aquí, como vemos, de cáncer, obesidad e hipertensión, y comprenden más del 60% de las muertes humanas. Y esto es de las enfermedades que le llamamos no infecciosas, y todo esto podría ser prevenible. Eh, Hay una labilidad de epigenética que deja huella en el fenotipo en etapas ulteriores de la vida y puede desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Esta labilidad epigenética está primero que nada en la vida intrauterina, pero yo les digo que siempre antes de embarazarse, pero bueno, ni siquiera como le digo muchas veces a mis pacientes, que para encontrar pareja, ni un folletito agarramos de ninguna parte, bueno, folletito en mis épocas actualmente, ni investigamos en alguna página o algo para escoger una pareja, bueno, que hay que preguntarle cómo le hacemos, cómo nos llevamos, ya nos gustamos y órale, sobre el muerto las coronas. Y ya después que nos entendemos, que nos agarramos cariño, un día de estos dices, ¿cómo ves? Ya estamos embarazados. Y durante el embarazo, dependiendo de la nivel sociocultural, lo primero que se les ocurre en ciertos niveles socioculturales es ir a Liverpool, al Palacio de Hierro, a ver la mesa de regalos y absolutamente nada se enteran de lo que de lo que pueden hacer, cómo comer, cómo hay muy poca gente, digo que no digo que todos o todas, sino que hay poca gente que sí toma cursos, que se interesa por su bienestar y por el bienestar del pequeño. Y entonces cuando nace el bebé y bueno, ahora qué hacemos? Y eso lleva a que muchos médicos, ginecólogos, se aprovechen y utilicen mucho la cesárea. La cesárea es una operación necesaria cuando es necesaria, pero no puede ser una opción. No podemos dejarle a la mamá que escoja y pensar como la cuestión esta que hablan del aborto, ¿no? Es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él. No, no, porque estamos decidiendo por otra persona. Y en el caso de una cesárea no puede ser un escogimiento. Oiga, pues yo quiero que me quiten la vesícula porque, pues, ¿por qué? Porque pues a mi cuñada, a mi hermano, a mi hermana le fue mal porque tenían piedras. Yo no quiero que me pase eso. Entonces una vez quítemela. Entonces, como yo oí que el parto es terrible, pues mejor quiero cesárea. Y los ginecólogos, pues va, pues, hacemos la cesárea. Eso no está permitido en ninguna parte del mundo. Se considera violencia obstétrica aquí en México. Está legislado, pero pues obviamente nadie pela las leyes, ¿no? Y eso obviamente evita que el proceso de colonización durante las primeras semanas y el paso a través del canal del parto se realice de manera adecuada. Bueno, entonces, eh, todas estas intervenciones nutricionales durante el, el embarazo
Uno pensaría que en el líquido amniótico sería estéril. No, ya hay una microbiota, ya existe esa microbiota. Y esa microbiota todavía se va a generar más sana cuando el bebé atraviesa el canal del parto y, y se come, por así decirlo, lo que tiene la mamá en la vagina, que es parte de su microbiota que está en la vagina y que está en el intestino grueso. Entonces llega y se colonizan las tripas del bebé, la boca y demás. Y la leche materna, esa es la siembra, y la leche materna es la fertilización que también tiene microbiota. Bueno, todo eso va a redundar en una salud integral, no a corto plazo, no a corto plazo. Por eso se llama transgeneracional. Todo lo bueno o malo que suceda durante ese periodo, ¿sí? Puede despertar genes o que se queden dormidos por las próximas 3 generaciones. Entonces, haciendo bien las cosas, vamos a cuidar a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Bueno, la programación equivocada de los mecanismos reguladores vitales como respuesta a una exposición nutricional alterada durante el periodo postnatal temprano puede proporcionar fundamento para el desarrollo de padecimientos metabólicos. Y vuelvo a insistir, ¿cuáles son los padecimientos metabólicos? ¿Cuánta gente no tiene tanto problema para bajar de peso y tienen rebotes y hacen por querer bajar de peso y pues no? Si ustedes tuviéramos o lleváramos un contador de esos que hay en los supermercados y a la hora de caminar viéramos a los que están en sobrepeso y obesidad, bótale, sería una inmensidad. Tenemos el deshonroso primer lugar de obesidad infantil en el mundo y esto es redundante hacia problemas de diabetes y problemas de hipertensión, de problemas de lípidos, triglicéridos, etcétera. Muchas veces en mi consulta, lamentablemente, tengo muchos pacientes con problemas nutricionales, sobre todo obesidad. Y cuando le digo a los papás, y estamos hablando de niños desde 3, 4, 10, 12 años, que, que tienen problemas de sobrepeso o obesidad, a veces se molestan de que les dije que está obeso, ¿no? O sea, como si fuera una discriminación. Mi obligación es decirles que pues hay que tomar cartas en el asunto. Muchas veces se voltea a la mamá o al papá o ambos viendo al pequeño y les dice, ya ves, no debes de comer esto y no debes de comer el otro. Y yo les digo, a ver, con calma. El niño o la niña trabaja y en qué trabaja. Ajá. No, doctor, pues no trabaja. Entonces, ¿de dónde saca el dinero para comprar lo que no debe comer? No, pues es que está en la casa. ¿Y quién lleva a la casa ese tipo de cosas? ¿Quién le compra las pizzas? ¿Quién le compra las hamburguesas? ¿Quién le compra las galletas, los Oreos, las porquerías, todas esas chatarras, los chetos y demás? ¿Quién se los compra? Ajá. Es que le gustan, doctor. Y luego cuando hablamos y no, ya no debe de comer esto y esto. Y regresan y no han bajado, al contrario, han subido. Bueno, ¿qué pasó? Es que pobrecito, y es que su abuelita, y es que su comadre, y es que la madrina, le digo, a ver, los problemas, la primera causa de muerte en México, según las estadísticas, es problemas cardíacos, y esos problemas cardíacos están derivados de problemas metabólicos como hipertensión, como problemas de lípidos, colesterol, etcétera, y obesidad y diabetes. Entonces, la primera causa de muerte está muy de la mano con estas cuestiones de peso y de sobrepeso y de obesidad. Digo, y como por ahí del
octavo o décimo lugar están los problemas de alcoholismo como cirrosis y demás. Le digo a ustedes, ahorita que es chiquito, dice, "Ay, pobrecito, si le gusta. Y a los 16, 17 años le van a dar para que vaya a la tiendita a comprarse su caguama y se vaya en la banqueta del Oxxo a echarse con sus amigos su caguama o si van al antro, pues que se eche sus azulitos y sus mezcalinas y demás. No, doctor, pues ¿cómo cree? Pues eso mata menos que la obesidad que están creando. Entonces, hay un problema aquí. Esta cuestión de la epigenética, de los genes, de nuestras bacterias, de nuestro microbioma, eh, hacen que no puedan bajar de peso. O sea, a veces lo están tratando, hacen lo imposible para bajar de peso y rebotan porque su epigenética ya está despapallada, ¿no? Entonces, no es una cuestión ya del propio individuo, ¿no? Ya tenemos que hacer más cosas y una de esas cosas, ustedes han oído hablar de el trasplante fecal. En una de las enfermedades muy importantes que es una infección por em, Clostridium difficile, y se llama difficile porque pues, es muy difícil quitarlo. Entonces, la única salida es trasplantar calabaza humana de un humano sano, o sea, bien sano, a un humano enfermo. También en este tipo de cuestiones de obesidad se está investigando hacer este trasplante. Pero no piensen que vamos a escoger a un humano y vamos a pedirle un churrito y que lo vamos a mandar ahí a comer. Una de las maneras que se hace es que obviamente se tiene que hacer un estudio, se hace la obtención del excremento sano, se procesa y se puede, la mejor manera de administrarlo es por vía rectal. La mejor manera sería por vía endoscópica, pero se puede hacer un enema una solución de calabaza sana. Y otra manera es que más real es ir a una taquería, escoger una taquería con un taquero que se vea de esbelto, que no se vea que esté enfermo, y echarse unos tacos con ese taquero, ¿no? Y ya tenemos un trasplante fecal, ¿no? Bueno, entonces, el intestino humano alberga múltiples bacterias que llevan a cabo funciones importantes y que afectan nuestra fisiología y metabolismo. Es estéril prácticamente al nacimiento, se coloniza con bacterias de la madre y del ambiente. Se han hecho estudios en pacientes nacidos por cesárea que el microbioma del bebé recién nacido es pues de lo que hay en las paredes, de alguna enfermera, pero no es el microbioma de su mamá. Se incrementa durante la infancia y tenemos 150 veces más genes de bacterias que los genes humanos, ¿no? Aquí hay un libro que les recomiendo mucho que se llama 10% humanos. Así se llama, 10% humanos. Si lo quieren anotar, se los recomiendo de veras mucho. No tengo tiempo de contarles más o menos de qué se trata, pero es un novelado, pero también muy científico, entonces es muy ameno. Entonces, el microbioma del obeso está enriquecido por genes que favorecen la extracción de energía y la degradación de carbohidratos a través de fermentación microbiana. La microbiota intestinal también es la fuente de moléculas proinflamatorias que aumentan la inflamación adiposa
y el reclutamiento de macrófagos. La médula del, modula el metabolismo lipídico en los órganos periféricos. Entonces, a veces, por más que le hagan los niños y los adultos en bajar de peso, si no arreglamos ese microbioma, no vamos a hacer nada. Entonces, así es esto, ¿no? Necesito una cita porque me siento enfermito. Mi mamá me tuvo por cesárea y no y me dieron mamila. Entonces, pues le despedazaron su microbiota. La microflora, perdón, es un importante desintoxicante de compuestos xenobióticos. Los individuos saludables han vinculado con una microbiota intestinal diversa y cantidades elevadas de Fecalibacterium prausnitzii. Entonces, esto puede ser el GOL. Se encuentra disminuido en pacientes con enfermedades intestinales inflamatorias y diabetes. Entonces, si no tenemos este Fecalibacterium prausnitzii, podemos tener mucho problema, ¿no? ¿Y dónde estaba? Pues estaba en los intestinos de mi mamá. Y si yo no nací por cesárea, pues no lo obtuve y no lo podemos obtener. Aquí ahorita hay un boom de probióticos, ¿no? Los probióticos no son la microflora o no son la microbiota, son un sustituto apenas medio, pues no nos queda otro remedio, pero no arreglamos nada. Lo ideal es que todo el mundo tenga conciencia y que solamente las cesáreas sean estrictamente necesarias y que la lactancia materna se lleve como único alimento 6 meses y como alimento, como leche, fuente de leche hasta los 2 años de edad. Y de que se puede, se puede. Tengo 40 años de ejercicio profesional y un 89-90% de mis mamás han amamantado o están amamantando, así que sí se puede, ¿no? Ahorita vamos a hablar de por qué no puede mucha gente. Bueno, la disponibilidad de alimentos abundantes o la inactividad no tiene efecto sobre niños sin predisposición. Entonces, esto quiere decir que no es la dieta obesogénica. A veces ustedes han visto, yo creo que todos tenemos amigos o amigas que los envidiamos, ¿no? Los invitamos a comer o vamos a una comida juntos y tragan como pelones de hospicio y están flacos. Y a veces uno que fue gordito de chiquito, este, por ejemplo, va uno al estadio a ver a los Pericos, se compra uno bueno, más bien ni siquiera se la compra. El vecino de al lado está comiendo una semita. Para los que nos están viendo de otro lado de la República, es como un manjar delicioso, pero lleno de calorías. Nada más con verla, uno puede subir 3 kilos. Entonces, es el ambiente, no es el ambiente obesogénico, eh, pero no es la causa principal de la obesidad. Bueno, entonces, insistiendo, problemas arteriosclerosis, se sugiere que la microbiota formada en la cavidad oral o en el intestino puede traslocarse a las placas ateroscleróticas y promover la inflamación. ¿Cuántos de nosotros como médicos no vemos problemas de síndrome de intestino irritable, síndrome inflamatorio intestinal y una cosa que se llama SIBO, que el intestino delgado está infectado por bacterias no buenas, está sobreinfectado? ¿Cuántas veces ya no se ha puesto de moda darle un tratamiento alimentario o dietético eh, con alimentos libres de FODMAPs? Por cierto, si gustan, con toda confianza en el momento que quieran interrumpir porque luego no tenemos tiempo al final
y es muy importante y esto lo podemos repasar o les puedo mandar información y lo pueden leer en muchas partes, pero aquí me gustaría más que se abriera un poco la discusión. Entonces, en el momento que quieran, por favor, yo no veo la levantada de las manos, no lo puedo ver. Me avisan y interrumpimos y hablamos, ¿no? La reprogramación de la microbiota intestinal en etapas tempranas de la vida podría tener efectos benéficos en el metabolismo del huésped en todo el resto de la vida. Y como decía, no solamente en la generación que está naciendo, sino en 3 generaciones más. Eh, Hay muchas cuestiones de la epigenética que tenemos que tomar en cuenta. Hay muchos alimentos que fomentan el crecimiento adecuado de bacterias buenas y muchos alimentos que fomentan el crecimiento de bacterias malas, ¿no? En conclusión, las estrategias de prevención de enfermedades metabólicas en individuos adultos en riesgo podría ocurrir demasiado tarde. Entonces, no quiere decir, la medicina actualmente está hecha como para arreglar las cosas, ¿no? Hay muy pocos médicos, hay muy poca cultura de la prevención, ¿no? Algunos, bueno, nosotros tenemos cautivos como pediatra a los niños casi todo el primer año de vida. Después, durante los primeros años hasta los 3, sigue habiendo una inercia. Y después los dejamos de ver. Y cuando los volvemos a ver, bueno, ¿por qué no habían venido? Pues es que no se había enfermado, doctor. Y yo les digo, a ver, ¿tienen auto? Pues sí, sí, tenemos coche. El que sea, caro, barato, lo que sea. ¿Cada cuánto le hacen su servicio? O le cambian el aceite. Cada 6 meses, doctor. O cada tantos kilómetros. ¿Y a su hijo? ¿Cada cuánto tendrían que revisarlo, no? He hecho desafortunadamente diagnósticos terribles en el consultorio porque venían por una gripita, por una tos, por otra cosa, y vale que tenemos enfrente a una leucemia, por ejemplo, o un linfoma. Bueno, em, entonces cuando estaba yo buscando el nombre, eh, pues para que se entendiera, decía a unas alumnas que tenía ese momento, dice que para que tus hijos no sean gordos, enfermizos, diabéticos, hipertensos, cancerosos, come bien, párenlos y amamántalos. Entonces, pero pues me dijeron las chicas, no, no le podemos poner así. Entonces ya le busqué un nombre así rimbombante, ¿no? Prevención transgeneracional de enfermedades metabólicas a través de la epigenética. Gracias, doctor Papaki, por su tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de conocerle en la comunidad y sobre todo de llenarnos de conocimiento esta noche.